El sol del mediodía caía implacable sobre los techos de terracota de San Miguel de Allende, Guanajuato, creando ondas de calor que distorsionaban el aire como espejismos. En la casa de adobe de los Hernández, ubicada en una de las calles empedradas que serpentean hacia el centro histórico, el ambiente era tan sofocante como el clima exterior, pero por razones muy diferentes. Esperanza Hernández, de 28 años, permanecía sentada en el patio trasero, sus manos morenas y callosas trabajando mecánicamente en el bordado de un rebozo que nunca terminaría. Sus dedos se movían con la precisión de quien había aprendido el oficio desde niña, pero su mente estaba en otra parte, perdida en los susurros que llegaban desde la cocina, donde su madre, doña Carmen, y sus hermanas mayores, Rosa y Magdalena, preparaban la comida del domingo. «Ya tiene 28 años, mamá», murmuró Rosa, su voz cargada de una mezcla de lástima y frustración. «¿Cuánto más vamos a esperar? Los médicos ya dijeron que nunca podrá darnos nietos». Doña Carmen suspiró profundamente, el sonido reverberando en las paredes de la cocina como un eco de resignación. «Ay, hija, no hables así. Dios sabe lo que hace». «Pero mamá», intervino Magdalena, la mayor de las tres hermanas, «ya no es solo por los nietos, es por ella misma. Mírala, se está marchitando como una flor sin agua. Ningún hombre decente va a querer casarse con una mujer que no puede darle hijos». Esperanza apretó los dientes, sus nudillos blanqueando mientras sujetaba la aguja con más fuerza de la necesaria. Había escuchado estas conversaciones cientos de veces en los últimos 3 años, desde que los médicos de la clínica de San Miguel confirmaron lo que ella ya sospechaba. Sus ovarios no funcionaban correctamente, una condición que hacía prácticamente imposible que concibiera un hijo. El diagnóstico había caído sobre la familia Hernández como una maldición. En una cultura donde el valor de una mujer se medía por su capacidad de ser madre, esposa y cuidadora del hogar, la infertilidad de Esperanza no era solo una tragedia personal, sino una vergüenza familiar que se extendía como una sombra sobre toda la casa. «Quizás deberíamos hablar con el padre Miguel», sugirió Rosa, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «Él conoce a muchas familias. Tal vez pueda ayudarla a conseguir trabajo como niñera o algo así. Al menos estaría cerca de niños». La aguja se clavó en el dedo de Esperanza y una gota de sangre manchó el hilo blanco. Se llevó el dedo a la boca, saboreando el sabor metálico mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos oscuros. No era la primera vez que escuchaba estas soluciones para su problema, como si ella fuera un rompecabezas que necesitara ser resuelto o un mueble que requiriera ser reubicado. El sonido de pasos pesados en el patio delantero anunció la llegada de su padre, don Roberto, quien regresaba de su trabajo en la fábrica textil. Esperanza se enderezó instintivamente, secándose los ojos con el dorso de la mano antes de que él pudiera verla. Su padre era un hombre de pocas palabras, pero sus silencios hablaban más que cualquier sermón. «Buenas tardes, papá», murmuró cuando él pasó cerca del patio trasero. Don Roberto se detuvo, volteando hacia ella con una expresión que mezcla cansancio y algo que ella no podía identificar completamente. «Esperanza», dijo simplemente, asintiendo con la cabeza antes de continuar hacia la casa. Era la misma interacción que tenían todos los días, cortés, distante, cargada de palabras no dichas. Desde el diagnóstico, su padre la trataba como si fuera una visitante en su propia casa, una huésped temporal que él no sabía muy bien cómo manejar. La conversación en la cocina se había silenciado con la llegada de don Roberto, pero Esperanza sabía que se reanudaría tan pronto como él se fuera a su cuarto a descansar. Era un ciclo interminable, las mismas preocupaciones, las mismas soluciones imposibles, la misma sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida. Se levantó del banco de madera donde había estado sentada, guardó su bordado en la canasta de mimbre y caminó hacia el pequeño jardín que ella misma había plantado y cuidado durante años. Los jitomates estaban comenzando a madurar, sus superficies rojas brillando bajo el sol de la tarde. Las hierbas aromáticas, cilantro, epazote, hierbabuena, llenaban el aire con sus fragancias familiares. Este jardín era su refugio, el único lugar en la casa donde se sentía verdaderamente útil y necesaria. Aquí sus manos podían crear vida, nutrir crecimiento, ver resultados tangibles de su trabajo. Era una ironía cruel que pudiera hacer florecer plantas, pero no pudiera hacer lo mismo con su propio cuerpo.
Esperanza. La voz de su hermana Rosa la sobresaltó. Mamá dice que vengas a ayudar con la cena. Se giró hacia Rosa, quien la observaba con una expresión de compasión que a Esperanza le resultaba más dolorosa que cualquier reproche directo. Rosa tenía 3 hijos pequeños y su vida giraba en torno a pañales, biberones y las risas infantiles que llenaban su casa ubicada a unas cuadras de distancia. «Ya voy», respondió Esperanza, limpiándose las manos en el delantal. En la cocina, el ambiente era tenso pero familiar. Doña Carmen removía una olla de frijoles refritos mientras Magdalena cortaba cebolla para las quesadillas. El ritual dominical de la comida familiar se desarrollaba como siempre, pero Esperanza podía sentir el peso de las miradas furtivas y los suspiros contenidos. «¿Cómo está el jardín?», preguntó doña Carmen sin voltear a verla. «Bien, mamá. Los jitomates van a estar listos para la próxima semana». «Qué bueno, mija. Siempre has tenido buena mano para las plantas». El comentario, aunque aparentemente inocente, llevaba un subtexto que todas en la cocina entendían. Esperanza tenía buena mano para las plantas, pero no para crear vida humana. Era un elogio que se sentía como un recordatorio de sus limitaciones. La cena transcurrió en un silencio relativo, interrumpido solo por comentarios sobre el trabajo, el clima y los planes para la semana. Don Roberto comió metódicamente, sus ojos fijos en el plato, mientras las mujeres intercambiaban miradas cargadas de significado. Después de la cena, mientras recogía los platos, Esperanza escuchó a su padre hablar en voz baja con su madre en la sala. «Carmen, necesitamos hablar sobre Esperanza». «¿Qué pasa, Roberto? No puede seguir así. Es una carga para toda la familia. Ya no es una niña y no puede depender de nosotros para siempre». Las palabras cayeron sobre Esperanza como piedras. Una carga. Eso era lo que había llegado a ser para la familia que una vez la había mimado como la hija menor. Se quedó inmóvil junto al fregadero, los platos olvidados en sus manos, mientras procesaba la conversación. «¿Qué propones?», preguntó doña Carmen. «Tal vez sea hora de que busque su propio camino. Mi primo en Guadalajara dice que siempre necesitan empleadas domésticas. Podría ganarse la vida allí. ¿Mandarla lejos? No la estamos mandando, Carmen. La estamos ayudando a encontrar su lugar en el mundo. Aquí solo se está marchitando». Esperanza cerró los ojos, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. Empleada doméstica en Guadalajara, lejos de todo lo que conocía, sola y sin propósito, más allá de limpiar casas ajenas. Era el destino que había estado evitando pensar, pero que ahora se presentaba como una inevitabilidad. Esa noche, acostada en su cama individual en el cuarto que había compartido con sus hermanas cuando eran pequeñas, Esperanza miró hacia el techo agrietado y se preguntó si realmente no había otra opción. El sonido de los grillos en el jardín se mezclaba con el murmullo distante de la televisión en la sala, creando una sinfonía nocturna que había sido la banda sonora de su vida durante 28 años. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una tristeza profunda y genuina por la vida que nunca podría tener, por los sueños que había tenido que enterrar, por la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Sin embargo, en algún lugar profundo de su corazón, una pequeña llama de determinación comenzó a encenderse. Tal vez era hora de dejar de ser una espectadora pasiva de su propia vida y empezar a buscar su propio camino, incluso si ese camino la llevaba lejos de todo lo familiar. El viento nocturno movía las cortinas de su ventana, llevando consigo el aroma de las flores de bugambilia del jardín vecino. Esperanza se quedó dormida con ese aroma en sus sentidos, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría imaginado. 3 semanas después de la conversación que había escuchado entre sus padres, Esperanza caminaba por las calles empedradas de San Miguel de Allende con una determinación que no había sentido en años. El aire matutino era fresco y cargado del aroma de pan recién horneado que emanaba de las panaderías locales, mezclándose con el humo de los braseros donde las señoras preparaban tamales para el desayuno. Había tomado una decisión durante esas largas noches de insomnio. Si iba a ser considerada una carga, al menos sería una carga que se mantuviera a sí misma. En lugar de esperar a que su familia decidiera su destino, había comenzado a buscar trabajo por cuenta propia,
visitando las casas de las familias adineradas del centro histórico que siempre necesitaban empleadas domésticas o cocineras. Su primera parada fue la casa de los Mendoza, una familia de comerciantes que tenía una tienda de artesanías en la plaza principal. La señora Mendoza, una mujer elegante de mediana edad con el cabello perfectamente peinado, la recibió en el patio principal de su casa colonial. ¿Tienes experiencia con niños?, preguntó la señora Mendoza, sus ojos evaluando a Esperanza de arriba a abajo como si fuera un objeto en exhibición. Sí, señora. He cuidado a los hijos de mis hermanas desde que eran bebés, respondió Esperanza, manteniendo la voz firme a pesar de los nervios que le revolvían el estómago. ¿Y estás casada? ¿Tienes hijos propios? La pregunta que había estado temiendo llegó como una bofetada. Esperanza sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. No, señora, soy soltera. La señora Mendoza asintió con una expresión que Esperanza no pudo descifrar completamente. Bien, es mejor así. Las empleadas casadas siempre tienen problemas con sus propios hijos, faltan al trabajo, llegan tarde. Necesito a alguien que pueda dedicarse completamente a mis nietos cuando vienen a visitarme. La ironía de la situación no se le escapó a Esperanza. Su infertilidad, la misma condición que la había convertido en una vergüenza para su familia, era vista como una ventaja para esta empleadora potencial. Se tragó el nudo en la garganta y asintió. Puedo empezar cuando usted necesite, señora. Perfecto. Lunes, miércoles y viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 200 pesos a la semana. Era menos de lo que esperaba, pero era un comienzo. Esperanza aceptó el trabajo y se despidió con una reverencia educada, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión mientras caminaba de regreso a casa. El lunes siguiente, Esperanza llegó puntualmente a las 8 de la mañana a la casa de los Mendoza. La señora le explicó sus responsabilidades: limpiar la casa, preparar comidas sencillas y cuidar a los nietos de 5 y 7 años cuando vinieran de visita. Era trabajo honesto, pero mientras pasaba el trapeador por los pisos de Talavera y sacudía los muebles de madera labrada, no podía evitar sentir que algo importante le faltaba a su vida. Los nietos de la señora Mendoza, Santiago y Valeria, llegaron el miércoles por la mañana. Esperanza los observó desde la cocina mientras corrían por el patio, sus risas llenando el espacio con una alegría que ella nunca había podido crear. Santiago tenía la energía inquieta de un niño de 5 años, mientras que Valeria, con sus 7 años, mostraba la seriedad precoz de una niña mayor. ¿Cómo te llamas?, preguntó Valeria acercándose a la cocina donde Esperanza preparaba sándwiches para el almuerzo. Esperanza, respondió con una sonrisa genuina. ¿Y ustedes? Yo soy Valeria y él es Santiago. Abuela dice que vas a cuidarnos hoy. Así es. ¿Qué les gusta hacer? Me gusta dibujar, dijo Valeria mientras Santiago se escondía tímidamente detrás de su hermana. Santiago es muy tímido, pero le gustan los cuentos. Durante las siguientes horas, Esperanza se encontró disfrutando genuinamente de la compañía de los niños. Les contó historias que recordaba de su propia infancia, les enseñó a hacer figuras con papel y los consoló cuando Santiago se raspó la rodilla al caerse en el patio. Había algo natural en la manera en que interactuaba con ellos, como si hubiera nacido para ser cuidadora. Esperanza es muy buena con los niños, comentó la señora Mendoza esa tarde, cuando los padres vinieron a recoger a Santiago y Valeria. No todos tienen esa paciencia natural. Las palabras se quedaron con Esperanza durante el camino a casa. Paciencia natural. Tal vez había encontrado algo en lo que era genuinamente buena, algo que le daba propósito, más allá de las expectativas familiares de matrimonio y maternidad. El viernes, mientras limpiaba la biblioteca de la casa de los Mendoza, Esperanza se detuvo ante una estantería llena de libros sobre México y su historia. Uno en particular llamó su atención: Pueblos indígenas de México, tradiciones y costumbres. Lo sacó de la estantería y comenzó a hojearlo, fascinada por las fotografías de diferentes grupos étnicos y sus formas de vida. ¿Te interesan los pueblos indígenas?, preguntó la señora Mendoza, apareciendo silenciosamente detrás de ella. Esperanza se sobresaltó, cerrando el libro rápidamente. Perdón, señora, no debería estar. No te preocupes, puedes leerlo si quieres. De hecho, me da gusto ver que alguien se interese en estos temas. Mi difunto esposo era antropólogo. Escribió algunos artículos sobre las comunidades indígenas de la región. ¿De verdad?, preguntó Esperanza,
su curiosidad genuina superando su nerviosismo. Sí, siempre decía que las tradiciones indígenas tenían mucho que enseñarnos sobre la comunidad y la familia, que ellos entendían que el valor de una persona no se limitaba a una sola función. Las palabras resonaron profundamente en Esperanza. Esa noche, con el permiso de la señora Mendoza, se llevó el libro a casa y lo leyó bajo la luz de la lámpara en su cuarto. Las páginas describían comunidades donde las mujeres sin hijos biológicos eran consideradas madres espirituales, donde el concepto de familia se extendía más allá de los lazos de sangre, donde cada persona tenía un rol valioso independientemente de su capacidad reproductiva. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Rosa asomándose a su cuarto. Un libro sobre pueblos indígenas, respondió Esperanza cerrando el libro. Rosa frunció el ceño. ¿Para qué pierdes el tiempo con eso? Deberías estar concentrándote en encontrar un buen trabajo, no leyendo fantasías. No son fantasías, Rosa. Son formas diferentes de vivir. Ay, Esperanza, no seas ingenua. Esa gente vive en la pobreza, sin educación, sin futuro. Nosotros somos diferentes. Esperanza no respondió, pero sus pensamientos se arremolinaban como hojas en el viento. ¿Realmente eran tan diferentes? ¿O simplemente habían aceptado una forma de vida que no necesariamente era la única posible? El sábado por la mañana, decidió caminar hasta el mercado municipal para comprar verduras frescas para la casa. El mercado era un hervidero de actividad, vendedores gritando los precios de sus productos, niños corriendo entre los puestos, el aroma de especias y frutas tropicales mezclándose en el aire húmedo. En uno de los puestos, una mujer indígena mayor vendía textiles tradicionales. Sus manos arrugadas trabajaban hábilmente en un telar pequeño, creando patrones intrincados con hilos de colores brillantes. Esperanza se acercó, fascinada por la destreza de la mujer. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, preguntó en español. La mujer levantó la vista, sus ojos oscuros evaluando a Esperanza con una sabiduría que parecía venir de décadas de experiencia. Toda mi vida, respondió con un acento que revelaba que el español no era su lengua materna. Mi madre me enseñó, su madre le enseñó a ella. Es nuestra tradición. Es hermoso, dijo Esperanza tocando suavemente uno de los textiles terminados. Cada hilo tiene un propósito, continuó la mujer. Algunos son para la fuerza, otros para la belleza, otros para unir, todos importantes. Esperanza compró un pequeño rebozo no porque lo necesitara, sino porque sentía una conexión inexplicable con las palabras de la mujer. Cada hilo tiene un propósito. Tal vez ella también tenía un propósito, uno que aún no había descubierto. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, se cruzó con el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia local. Era un hombre mayor, de cabello canoso y sonrisa amable, que conocía a todas las familias del barrio. Esperanza, ¿cómo estás, hija? Bien, padre, trabajando. Eso me dijeron. Me da gusto saber que encontraste empleo. ¿Cómo te va con los niños de la señora Mendoza? Muy bien, padre. Me gusta trabajar con niños. El padre Miguel la observó con una expresión pensativa. ¿Sabes? Hay una familia que está buscando una niñera. Vienen de fuera, creo que del norte. Tienen un niño pequeño y necesitan a alguien de confianza. ¿Del norte? Sí, no son de aquí, pero parecen buena gente. Si te interesa, puedo darte sus datos. Esperanza asintió, sintiendo una chispa de curiosidad. Un trabajo con una familia de fuera podría significar una oportunidad diferente, tal vez una perspectiva nueva sobre lo que podría ser su vida. Se los agradecería mucho, padre. Pasa por la iglesia mañana después de la misa. Te daré la información. Esa noche, Esperanza se quedó despierta más tiempo del habitual, mirando el rebozo que había comprado en el mercado. Los patrones parecían contar una historia, cada color y cada línea entrelazándose para crear algo más grande que la suma de sus partes. Se preguntó si su propia vida podría ser así. Una colección de experiencias aparentemente dispares que eventualmente se combinarían para crear algo hermoso y significativo. No podía saber que al día siguiente, cuando fuera a la iglesia a recoger la información sobre la familia del norte, se encontraría con una oportunidad que cambiaría completamente el rumbo de su vida. El domingo por la mañana, la iglesia de San Miguel Arcángel estaba llena de fieles que asistían a la misa de las 9. Esperanza se había vestido con su mejor vestido, uno de color azul marino que había heredado de su hermana Magdalena,
y había trenzado cuidadosamente su cabello largo y negro en una corona alrededor de su cabeza. El aroma del incienso llenaba el aire mientras el padre Miguel oficiaba la ceremonia, su voz resonando entre las paredes de cantera rosa que caracterizaban la arquitectura colonial de la iglesia. Durante la misa, Esperanza notó a un hombre que no había visto antes sentado en los bancos del fondo. Era alto, de piel morena curtida por el sol, con cabello negro que le rozaba los hombros y pómulos marcados que sugerían ascendencia indígena. Vestía ropa sencilla pero limpia, una camisa blanca de algodón y pantalones de mezclilla desgastados. Lo que más llamó su atención fueron sus ojos, profundos y oscuros, que parecían llevar el peso de experiencias que ella no podía imaginar. Junto al hombre había un niño de aproximadamente 4 años, con rasgos que claramente indicaban que era su hijo. El pequeño tenía el mismo cabello negro y los mismos ojos penetrantes, pero su rostro mostraba una tristeza inusual para alguien de su edad. Durante toda la misa el niño permaneció en silencio, pegado al costado de su padre como si temiera separarse de él. Después de la ceremonia, mientras los feligreses se dispersaban por el atrio de la iglesia, intercambiando saludos y comentarios sobre el sermón, Esperanza se acercó a la sacristía, donde el padre Miguel guardaba sus vestimentas litúrgicas. «Padre, vine por la información de la familia que me mencionó ayer». El padre Miguel se volvió hacia ella con una sonrisa, pero había algo en su expresión que sugería cierta preocupación. «Ah, sí, Esperanza. Sobre eso, es una situación un poco especial». «¿En qué sentido, padre?» «Bueno, el señor es viudo. Su esposa falleció hace pocos meses y él está pasando por un momento muy difícil. El niño también. Necesitan a alguien que no solo cuide al pequeño, sino que entienda que están en un proceso de sanación». Esperanza asintió, sintiendo una punzada de empatía. Ella conocía el dolor de sentirse incompleta, aunque por razones diferentes. «¿Cómo se llaman?» «Él es Joaquín Mendoza». «Bueno, ese es el nombre que usa aquí. Es apache, del norte, cerca de la frontera con Estados Unidos. El niño se llama Aiyana». «¿Apache?» Esperanza sintió una mezcla de sorpresa y fascinación. Había leído sobre los apaches en el libro de la señora Mendoza, pero nunca había conocido a alguien de esa comunidad. Sí, su esposa también era apache. Vinieron a San Miguel hace un año buscando tratamiento médico para ella, pero el padre Miguel hizo una pausa, sus ojos mostrando compasión. No pudieron salvarla. Ahora él no sabe qué hacer. No puede regresar a su comunidad con el niño tan pequeño y sin madre, pero tampoco tiene familia aquí. ¿Por qué no puede regresar? Las tradiciones de su pueblo son muy específicas sobre el duelo y la crianza de los hijos. Él me ha explicado que necesita tiempo para sanar antes de poder volver a ser el padre y el líder que su comunidad necesita. Mientras tanto, el niño necesita cuidados y él necesita trabajo. Esperanza procesó la información, sintiendo como si el destino estuviera tejiendo hilos invisibles alrededor de su vida. ¿Dónde viven ahora? Rentan un cuarto pequeño en casa de doña Esperanza García, cerca del mercado. Él hace trabajos ocasionales en la construcción, pero no es suficiente para mantener al niño apropiadamente. ¿Puedo conocerlos? El padre Miguel la estudió cuidadosamente. ¿Estás segura, hija? Esta no sería como cuidar a los nietos de la señora Mendoza. Este niño ha perdido a su madre, y su padre está perdido también. Necesitarían a alguien con mucha paciencia y comprensión. Padre, creo que entiendo el dolor mejor de lo que piensa, respondió Esperanza, sorprendiéndose por la firmeza de su propia voz. Y si puedo ayudar a una familia que está sufriendo, quiero hacerlo. El padre Miguel asintió lentamente. Muy bien, están afuera, en el atrio. Te los presentaré. Salieron de la sacristía y se dirigieron hacia el atrio, donde Joaquín y Aiyana permanecían de pie junto a una de las fuentes de cantera, observando a los otros feligreses que se alejaban en grupos familiares. Al acercarse, Esperanza pudo ver más detalles que había pasado por alto durante la misa. Las manos de Joaquín estaban marcadas por callos y pequeñas cicatrices, evidencia de trabajo físico duro. Su postura era erguida, pero cargaba una tensión que hablaba de vigilancia constante, como si estuviera siempre listo para proteger a su hijo. «Joaquín», dijo el padre Miguel en español, «te presento a Esperanza Hernández. Ella es la joven de la que te hablé». Joaquín se volvió hacia ellos, y por un momento sus ojos se encontraron con los de Esperanza.
Había algo en su mirada que la impactó profundamente. No era solo dolor, sino una especie de reconocimiento, como si viera en ella algo familiar. «Mucho gusto», dijo Joaquín, su voz profunda pero suave, con un acento que mezclaba el español con inflexiones que Esperanza no podía identificar. «Mucho gusto», respondió ella, y luego se agachó para quedar a la altura del niño. «Y tú debes ser Aiyana. ¿Qué significa tu nombre?» El niño la miró con curiosidad, pero no respondió. Fue Joaquín quien habló. «Significa flor eterna en nuestra lengua. Su madre lo eligió porque decía que algunos nombres llevan bendiciones. Es un nombre hermoso», dijo Esperanza sinceramente. «Aiyana, ¿te gustan las flores?» El niño asintió tímidamente, y por primera vez Esperanza vio un destello de algo que no era tristeza en sus ojos. «Tengo un jardín en mi casa», continuó. «Hay muchas flores diferentes. Tal vez te gustaría verlas algún día. ¿Podemos hablar?», preguntó Joaquín dirigiéndose tanto a Esperanza como al padre Miguel. Se sentaron en uno de los bancos de piedra del atrio, mientras Aiyana se alejó unos pasos para observar una mariposa que revoloteaba alrededor de las bugambilias. El padre Miguel comenzó a explicar la situación desde su perspectiva, pero Esperanza se encontró observando más a Joaquín que escuchando las palabras. Había algo en la manera en que él se movía, una gracia natural que hablaba de alguien acostumbrado a vivir en armonía con su entorno. Sus manos, aunque marcadas por el trabajo, se movían con una elegancia que sugería habilidades que iban más allá de la construcción. Cuando hablaba sobre su hijo, su voz se suavizaba con un amor que era casi tangible. «Necesito a alguien que entienda que Aiyana no es solo un niño que necesita cuidados», dijo Joaquín, sus ojos fijos en su hijo. «Él lleva el dolor de perder a su madre, pero también lleva la responsabilidad de mantener vivas las tradiciones que ella quería transmitirle». «¿Qué tipo de tradiciones?», preguntó Esperanza genuinamente interesada. «Nuestra lengua, nuestras historias, nuestras maneras de entender el mundo. Su madre era la guardiana de muchas de estas tradiciones en nuestra comunidad. Ahora esa responsabilidad recae en mí», pero hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Pero yo mismo estoy perdido». Esperanza sintió una conexión profunda con sus palabras. «Entiendo lo que es sentirse perdido», dijo suavemente. «Y entiendo lo que es sentir que no puedes cumplir con las expectativas de otros». Joaquín la miró con una intensidad que la hizo sentir como si él pudiera ver directamente a su alma. «El padre Miguel me contó sobre tu situación. Dice que tu familia no entiende tu valor». Las palabras la sorprendieron. Nadie había hablado nunca de su valor en el contexto de su infertilidad. «Mi familia no es mala», respondió defensivamente. Solo que no saben qué hacer conmigo. En mi pueblo», dijo Joaquín, «las mujeres que no tienen hijos propios a veces se convierten en las madres más importantes de toda la comunidad. Ellas son las que pueden dar su amor completo a todos los niños, no solo a los suyos». Esperanza sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. «¿De verdad? ¿De verdad? Mi esposa. Ella no podía tener más hijos después de Aiyana. Los médicos dijeron que era imposible, pero ella se convirtió en la madre de todos los niños de nuestra comunidad. Ellos la buscaban para que los consolara, para que les contara historias, para que los curara cuando se lastimaban. Suena como una mujer muy especial». Lo era, y antes de morir me dijo que cuando llegara el momento, yo sabría reconocer a alguien que pudiera amar a Aiyana como ella lo había hecho. El silencio se extendió entre ellos, cargado de significado. Esperanza podía sentir que algo fundamental estaba cambiando en su vida, aunque no podía definir exactamente qué era. «¿Cuándo necesitarían que empezara?», preguntó finalmente. «¿Estás segura?», preguntó Joaquín. «No será fácil. Aiyana tiene pesadillas casi todas las noches. A veces no habla durante días, y yo no sé cómo ser padre y madre al mismo tiempo». «Nadie sabe cómo hacer algo hasta que lo hace», respondió Esperanza, sorprendiéndose por su propia sabiduría. «Pero sí sé que quiero ayudar, quiero intentarlo». Joaquín asintió lentamente. «Entonces, si el padre Miguel está de acuerdo, podrías empezar mañana. Solo unas horas cada día al principio para que Aiyana se acostumbre a ti. ¿Qué les parece si empezamos con algo sencillo?», sugirió Esperanza. «Mañana por la tarde Aiyana podría venir a ver mi jardín. Podemos plantar algo juntos». Por primera vez desde que había comenzado la conversación, Aiyana se acercó a ellos,
habiendo escuchado aparentemente las últimas palabras. ¿Podemos plantar flores como mi mamá?, preguntó con una voz pequeña pero clara. Esperanza sintió que su corazón se expandía. «Podemos plantar las flores que tú quieras, Aiyana». El niño sonrió, y en esa sonrisa, Esperanza vio el futuro tomando forma de manera completamente inesperada. La tarde del lunes, Esperanza esperaba nerviosamente en el patio trasero de su casa, revisando por tercera vez las semillas que había comprado esa mañana en el mercado. Había elegido cuidadosamente girasoles por su resistencia y belleza, caléndulas por sus colores vibrantes y hierbas aromáticas como la menta y el romero que crecían fácilmente y tenían usos prácticos. El jardín nunca había estado tan ordenado. Había pasado toda la mañana preparando un pequeño espacio especial donde Aiyana pudiera tener su propio rincón. El sonido de la puerta principal la alertó de que habían llegado. Escuchó la voz de su madre hablando con alguien, seguida de pasos que se dirigían hacia el patio trasero. Cuando Joaquín y Aiyana aparecieron, acompañados por doña Carmen, Esperanza sintió una mezcla de emoción y aprensión. «Buenas tardes», saludó Joaquín, cargando una pequeña mochila de lona que supuso contenía cosas de Aiyana. «Buenas tardes, pasen por favor». Doña Carmen observaba a los visitantes con una expresión que Esperanza conocía bien, curiosidad mezclada con una reserva educada. «¿Gustan un poco de agua fresca?», ofreció, manteniendo el tono cortés pero distante que reservaba para los desconocidos. «Se lo agradecemos, señora», respondió Joaquín con una inclinación respetuosa de cabeza. Mientras doña Carmen se dirigía a la cocina, Esperanza se agachó para quedar a la altura de Aiyana. ¿Listo para ver el jardín? El niño asintió, pero se mantuvo cerca de su padre. Esperanza entendió que necesitaba tiempo para sentirse seguro, así que comenzó a mostrarles las plantas sin presionarlo, para que participara. «Estas son las plantas de jitomate», explicó, tocando suavemente las hojas verdes. «Y aquí están las hierbas aromáticas. Huele esto, Aiyana». Cortó una pequeña rama de menta y se la ofreció al niño. Aiyana la olió con curiosidad y sus ojos se iluminaron ligeramente. «Mi mamá tenía plantas como esta», dijo en voz baja. «Ella hacía té. ¿Te gustaría que hagamos té con estas hojas algún día?», preguntó Esperanza. Aiyana miró a su padre, quien asintió con una sonrisa alentadora. «Sí», susurró el niño. Joaquín observaba la interacción con una atención silenciosa pero intensa. Esperanza podía sentir su escrutinio, pero no se sentía juzgada, sino más bien evaluada, como si él estuviera buscando señales de algo específico en la manera en que ella se relacionaba con su hijo. «¿Has trabajado mucho en este jardín?», preguntó Joaquín señalando las hileras bien organizadas de plantas. «Sí, es mi refugio», respondió Esperanza honestamente. «Cuando las cosas se ponen difíciles en la casa, vengo aquí. Las plantas no juzgan, solo crecen si las cuidas bien. En mi pueblo creemos que las plantas son maestras. Nos enseñan sobre paciencia, sobre los ciclos de la vida, sobre cómo algo puede morir y renacer». Sus palabras resonaron profundamente en Esperanza. «Me gusta esa manera de verlo». Doña Carmen regresó con una jarra de agua de Jamaica y vasos de vidrio, interrumpiendo el momento. «Aquí tienen. Esperanza, ¿no deberías estar preparándote para ir a casa de la señora Mendoza?». «Mamá, hoy solo trabajo mediodía. Le dije que tenía una cita importante». «¿Una cita?». Doña Carmen alzó una ceja, dirigiendo una mirada significativa hacia Joaquín. Esperanza sintió el calor subir a sus mejillas. «Una cita de trabajo, mamá, para cuidar a Aiyana». «Ah». Doña Carmen sirvió el agua con movimientos precisos, pero Esperanza podía ver que estaba procesando la información, evaluando a estos extraños que habían aparecido en su casa. «Señora», dijo Joaquín, aceptando el vaso con ambas manos en un gesto que mostraba respeto, «quiero que sepa que apreciamos mucho que permita que Esperanza ayude a mi hijo. Sé que esto es inusual». «¿De dónde vienen exactamente?», preguntó doña Carmen sin andarse con rodeos. «Del norte, señora, de Chihuahua, cerca de la frontera». «¿Y qué los trajo tan lejos?». Joaquín intercambió una mirada con Esperanza antes de responder. «Mi esposa estaba enferma. Vinimos buscando tratamiento médico, pero ella falleció hace 3 meses». La expresión de doña Carmen se suavizó inmediatamente. «Ay, lo siento mucho. ¿Y tienen familia aquí?». «No, señora, solo nosotros 2». Esperanza vio el momento exacto en que la reserva de su madre se transformó en compasión maternal.
Era imposible resistirse a la combinación de un padre viudo y un niño huérfano, especialmente cuando se presentaban con tanta dignidad y respeto. «Bueno, entonces están solos en el mundo», murmuró doña Carmen, más para sí misma que para ellos. «Esperanza, ¿por qué no les enseñas a plantar algo mientras preparo unos tacos? Deben tener hambre». «Mamá, no es necesario». «Claro que es necesario. No se va a decir que en esta casa no sabemos recibir a la gente». Mientras doña Carmen se dirigía de nuevo a la cocina, murmurando sobre qué podía preparar rápidamente, Esperanza sintió una mezcla de gratitud y asombro. Su madre, que había estado preocupada por ella como una carga, ahora estaba abriendo su hogar a estos desconocidos. «Tu madre es muy amable», comentó Joaquín. «Sí, lo es, solo que a veces no sabe cómo expresarlo conmigo. Las familias son complicadas», dijo él con una comprensión que sugería experiencia personal. «Pero el amor siempre está ahí, aunque no siempre sepamos cómo mostrarlo». Esperanza decidió cambiar el tema, dirigiéndose de nuevo a Aiyana. «¿Qué te parece si plantamos los girasoles? Son fuertes y crecen muy altos». «¿Tan altos como mi papá?», preguntó Aiyana mirando hacia arriba. «Más altos que tu papá», rió Esperanza. «Pueden crecer hasta 3 metros». «¿En serio?». Los ojos del niño se abrieron con asombro. «¿En serio? ¿Quieres plantar uno y verlo crecer?». Aiyana asintió con entusiasmo y por primera vez desde que habían llegado, se alejó voluntariamente de su padre para acercarse a Esperanza. Ella le mostró cómo hacer un hoyo en la tierra, cómo colocar la semilla a la profundidad correcta y cómo cubrirla suavemente. «Ahora necesitamos regarla», explicó Esperanza, entregándole una pequeña regadera. «Pero no mucha agua. Las plantas son como las personas. Necesitan cuidado, pero no demasiado de una vez». Mientras Aiyana regaba cuidadosamente su semilla recién plantada, Joaquín se acercó a Esperanza. «Él no ha mostrado interés en nada desde que murió su madre», dijo en voz baja. «Esta es la primera vez que lo veo involucrado en algo». «Los niños son resilientes», respondió Esperanza. «Solo necesitan tiempo y la oportunidad de sentirse seguros otra vez». «¿Y los adultos?», preguntó él, y había algo en su tono que hizo que Esperanza lo mirara directamente. «Los adultos también, supongo, aunque a veces nos toma más tiempo admitir que necesitamos ayuda». Joaquín asintió lentamente. «El padre Miguel me dijo que tu familia no entiende tu valor. ¿Puedo preguntar por qué?». Esperanza sintió la pregunta familiar de ansiedad en el estómago. «Porque no puedo tener hijos. En mi cultura, una mujer que no puede ser madre es vista como incompleta». «¿Y tú crees eso?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca qué creía ella. Solo le habían dicho lo que debería sentir. «No sé», respondió honestamente. «Durante mucho tiempo pensé que sí, pero trabajando con los niños de la señora Mendoza y ahora conociendo a Aiyana, tal vez hay diferentes maneras de ser madre. En mi pueblo tenemos una palabra istza, significa mujer que completa. No se refiere a tener hijos propios, sino a ser alguien que hace que otras vidas estén completas». «Istza», repitió Esperanza, disfrutando del sonido de la palabra en su lengua. «Mi esposa era istza, y creo…». Hizo una pausa, como si estuviera calibrando sus palabras cuidadosamente. «Creo que tú también podrías serlo». Antes de que Esperanza pudiera responder, Aiyana corrió hacia ellos con evidente emoción. «Papá, Esperanza, ya planté mi girasol. ¿Cuándo va a crecer?». «Tomará unas semanas para que veas los primeros brotes», explicó Esperanza. «Pero si vienes cada día a cuidarlo, crecerá fuerte y alto». «¿Puedo venir todos los días?». Esperanza miró a Joaquín, quien asintió. «Creo que podemos arreglar algo», dijo. Doña Carmen apareció en la puerta del patio, secándose las manos en el delantal. «La comida está lista. Espero que les gusten los tacos de frijoles con queso». Durante la comida, sentados alrededor de la mesa de madera en el comedor, Esperanza observó cómo su madre interactuaba con Joaquín y Aiyana. Doña Carmen tenía un don natural para hacer que la gente se sintiera bienvenida, y pronto estaba contándoles historias sobre San Miguel de Allende y preguntándoles sobre su vida anterior. «¿A qué se dedicaba usted allá en el norte?», preguntó doña Carmen. «Era guía. Ayudaba a la gente a encontrar su camino a través del desierto, tanto físicamente como espiritualmente». «¿Espiritualmente?». «En mi pueblo, creemos que todos los viajes son tanto externos como internos. Cuando alguien está perdido en el desierto, a menudo también está perdido en su corazón.
Doña Carmen asintió pensativamente. «¿Y ahora usted está perdido también?» «Sí, señora, pero creo que tal vez he encontrado a alguien que puede ayudarme a encontrar el camino». Su mirada se dirigió hacia Esperanza, quien sintió que algo profundo y permanente estaba cambiando en su vida. 2 meses después de aquel primer día en el jardín, la vida de Esperanza había tomado un ritmo completamente nuevo. Cada mañana, después de terminar sus labores en casa de la señora Mendoza, se dirigía al pequeño cuarto que Joaquín y Aiyana rentaban cerca del mercado, o ellos venían a casa de los Hernández. Lo que había comenzado como un arreglo temporal de cuidado infantil se había transformado en algo mucho más profundo y significativo. Aiyana ya no era el niño silencioso y retraído que había conocido en la iglesia. Su risa había vuelto a llenar los espacios donde estaba y había desarrollado una fascinación particular por las plantas y las historias que Esperanza le contaba mientras trabajaban juntos en el jardín. El girasol que había plantado aquel primer día ya medía casi 1 metro de altura, y cada mañana lo primero que hacía era correr a verificar su crecimiento. ¡Esperanza! ¡Esperanza!, gritó Aiyana una tarde de jueves, corriendo hacia el patio trasero donde ella estaba tendiendo ropa. «El girasol tiene una flor pequeñita». Efectivamente, en la parte superior del tallo había aparecido un pequeño botón amarillo que prometía convertirse en la característica cabeza solar de la planta. Esperanza se agachó junto al niño, compartiendo su emoción. «¿Ves cómo todas las hojas están orientadas hacia el sol?», le explicó. «Los girasoles siempre buscan la luz, incluso cuando están creciendo». «¿Como yo busco a mi mamá?», preguntó Aiyana, con la honestidad directa que caracterizaba a los niños de su edad. La pregunta la tomó por sorpresa, pero Esperanza había aprendido a navegar estos momentos de vulnerabilidad con cuidado. «Sí, algo así. Tu mamá es como el sol para ti, aunque no puedas verla. Ella sigue guiándote para que crezcas fuerte y hermoso». Aiyana consideró esto por un momento, luego asintió con la seriedad de quien ha aceptado una verdad importante. «Papá dice que ella vive en las plantas ahora. ¿Qué opinas tú de eso?». «Creo que es cierto, porque cuando toco las plantas, a veces siento algo calentito aquí». Se tocó el pecho sobre el corazón. Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La sabiduría de este niño de 4 años la sorprendía constantemente. «Creo que tienes razón, Aiyana. El amor de tu mamá vive en muchos lugares. ¿También vive en ti?», preguntó el niño, mirándola con esos ojos oscuros que parecían ver directamente al alma. «No sé», respondió honestamente. «¿Qué crees tú?». Aiyana se acercó y la abrazó espontáneamente. «Sí, porque mi corazón se siente calentito cuando estoy contigo, igual que con las plantas». En ese momento, Joaquín apareció en el patio. Había terminado su trabajo de construcción más temprano ese día y había venido a recoger a su hijo. Se detuvo al ver la escena del abrazo, y algo en su expresión hizo que Esperanza se sintiera observada de una manera completamente nueva. «¿Cómo estuvo el día?», preguntó, pero sus ojos no se apartaban del rostro de Esperanza. «Papá, el girasol tiene una flor». Aiyana corrió hacia su padre, tomando su mano para llevarlo a ver la planta. Mientras Joaquín se agachaba para examinar el progreso del girasol, haciendo comentarios apropiadamente impresionados para satisfacer a su hijo, Esperanza se encontró estudiando al hombre que había entrado en su vida de manera tan inesperada. Durante estos 2 meses, había llegado a conocer facetas de Joaquín que iban mucho más allá de la primera impresión de dolor y pérdida. Era un hombre profundamente inteligente, con una comprensión del mundo que provenía tanto de la educación formal como de la sabiduría tradicional de su pueblo. Hablaba 3 idiomas, español, inglés y apache, y había estudiado ingeniería antes de decidir dedicarse a preservar las tradiciones de su comunidad. También había aprendido sobre su matrimonio con Itzel, la madre de Aiyana. Habían sido compañeros de vida en el sentido más completo de la palabra. Compartían no solo el amor romántico, sino también un compromiso profundo con su cultura y su gente. La muerte de Itzel no había sido solo la pérdida de una esposa, sino la pérdida de su compañera en una misión de vida. «Esperanza», dijo Joaquín interrumpiendo sus pensamientos, «¿podemos hablar?». Aiyana había encontrado una mariposa que investigar en las plantas de albahaca, así que se dirigieron hacia los bancos de piedra que don Roberto había construido años atrás bajo el árbol de mango. «Quiero hablarte sobre algo importante», comenzó Joaquín, sus manos entrelazadas sobre las rodillas.
He estado pensando en regresar a mi comunidad. Esperanza sintió como si alguien hubiera vertido agua fría sobre ella. ¿Cuándo? En unas semanas, tal vez un mes. Aiyana está mejor, más estable. Y yo necesito cumplir con mis responsabilidades con mi gente. Entiendo, dijo, aunque una parte de ella se rebelaba contra la idea de que se fueran. ¿Aiyana está listo? Esa es la cuestión. No sé si está listo, pero tampoco sé si alguna vez estará completamente listo. Y mi comunidad me necesita. Hay problemas con el gobierno, cuestiones de tierras, y yo soy uno de los pocos que puede navegar tanto el mundo tradicional como el moderno. Esperanza asintió entendiendo la complejidad de su situación. ¿En qué puedo ayudar? Joaquín la miró directamente, y había algo en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara. «Podrías venir con nosotros». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se extendían en todas direcciones. Esperanza se quedó sin habla por un momento. ¿Yo? ¿A tu comunidad? Sí, como parte de nuestra familia. Joaquín, yo no sé nada sobre tu cultura, tu gente. Se puede aprender, y ya conoces lo más importante, cómo amar a Aiyana, cómo cuidar lo que es valioso. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para decir algo más. Y creo que podríamos cuidarnos mutuamente. Esperanza sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Estás proponiéndome matrimonio? Estoy proponiéndote una vida donde no serías vista como defectuosa o incompleta, sino como alguien esencial. En mi comunidad, Aiyana te vería como su madre, no como su cuidadora. Y tú, se detuvo, buscando las palabras correctas. Tú podrías ser la madre que siempre estuviste destinada a ser. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. Pero tu esposa, Itzel, estará siempre en nuestros corazones. Pero ella está muerta, Esperanza, y los vivos necesitan seguir viviendo. Su voz se suavizó. Estos meses contigo han sido los primeros en los que he sentido que tal vez hay un futuro posible. Aiyana te ama, y yo... Hizo una pausa larga. Yo he llegado a amarte también. ¿Me amas?, susurró ella. Sí, no de la misma manera que amé a Itzel, pero de una manera real y profunda, una manera que honra tanto su memoria como nuestro presente. Esperanza se levantó del banco, necesitando moverse mientras procesaba lo que él había dicho. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué dirían sus padres? ¿Cómo sería vivir en una comunidad apache? ¿Podría realmente adaptarse a una cultura tan diferente a la suya? Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, es una decisión grande. ¿Cuánto tiempo tengo? Todo el tiempo que necesites, pero vaciló. La decisión sobre regresar a mi comunidad no puede esperar mucho más. Con o sin ti, Aiyana y yo tendremos que irnos pronto. Esa noche, Esperanza se quedó despierta hasta muy tarde, contemplando las estrellas desde su ventana. Pensó en su vida hasta ese momento, los años de sentirse como una carga para su familia, la sensación constante de no encajar en ningún lugar, la resignación a un futuro de soledad y trabajo doméstico. Y luego pensó en Aiyana, en cómo su rostro se iluminaba cuando la veía, en cómo había llegado a llamarla Ansa como apodo cariñoso. Pensó en Joaquín, en la manera en que la miraba como si fuera completa exactamente como era, en las conversaciones profundas que tenían mientras Aiyana jugaba, en la sensación de pertenencia que había comenzado a desarrollar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, doña Carmen notó su distracción. «¿Todo bien, mija? Te ves preocupada». Esperanza miró alrededor de la mesa familiar, su padre leyendo el periódico, sus hermanas sirviendo a sus propios hijos, su madre observándola con preocupación maternal. Era la vida que había conocido siempre, la única vida que había imaginado posible. «Mamá», dijo finalmente, «¿crees que una persona puede tener más de una vida? ¿Como si pudiera elegir quién ser?» Doña Carmen frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «A que tal vez la vida que pensamos que tenemos que vivir no es la única opción. Esperanza, ¿tiene esto que ver con ese hombre y su hijo?» «Tal vez, mija». Doña Carmen se sentó junto a ella. «Me gusta Joaquín. Es un buen hombre. Se ve que ama a su hijo. Pero son muy diferentes a nosotros. Lo sé. ¿Eso te importa?» Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que las diferencias pueden ser enriquecedoras. He aprendido más sobre mí misma en estos 2 meses
que en todos los años anteriores. ¿Y qué has aprendido? Que puedo ser madre sin dar a luz, que puedo ser valiosa sin ser perfecta, que tal vez mi vida puede ser más grande de lo que pensaba. Doña Carmen la estudió con una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. Suenas como si ya hubieras tomado una decisión. Creo que sí, respondió Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con la claridad de su respuesta. 3 semanas después de la conversación que había cambiado el rumbo de su vida, Esperanza se encontraba de pie en el patio de su casa familiar, rodeada de maletas y cajas que contenían todo lo que había decidido llevar a su nueva vida. El girasol de Aiyana había florecido completamente, su cara dorada siguiendo el sol matutino como un faro de esperanza que señalaba hacia el futuro. La decisión final había llegado después de una noche de conversaciones difíciles con su familia. Don Roberto, sorprendentemente, había sido el primero en dar su apoyo. «Mija», le había dicho, tomando sus manos callosas entre las suyas, «he visto cómo has florecido estos últimos meses. No he visto esa luz en tus ojos desde que eras niña. Si ese hombre y su hijo te dan esa felicidad, entonces tienes mi bendición». Doña Carmen había llorado, pero eran lágrimas de despedida mezcladas con alivio. «Siempre supe que eras especial, Esperanza. Solo no sabía cómo ayudarte a encontrar tu lugar. Tal vez este es tu destino». Rosa y Magdalena habían sido más difíciles de convencer, preocupadas por la distancia y las diferencias culturales, pero eventualmente habían aceptado que su hermana menor había encontrado algo que ellas no podían darle, un propósito que la llenaba completamente. «¿Ya estás lista?», preguntó Joaquín apareciendo en el patio con Aiyana de la mano. El niño llevaba una pequeña mochila con sus posesiones más preciadas, incluyendo una foto de su madre y algunas semillas del jardín de Esperanza. «Creo que sí», respondió ella, mirando una última vez hacia la casa donde había crecido. En 3 días estarían en Chihuahua, en la reserva Apache donde Joaquín había nacido y donde ella aprendería a convertirse en parte de una nueva comunidad. «¿Ansa viene realmente con nosotros para siempre?», preguntó Aiyana, usando el apodo que había inventado para ella. «Para siempre», confirmó Esperanza agachándose para abrazarlo. «Vamos a ser una familia de verdad. ¿Y vas a ser mi nueva mamá?». Esperanza miró a Joaquín, quien asintió con una sonrisa que mezclaba amor y gratitud. «Sí, Aiyana, voy a ser tu mamá, no para reemplazar a tu primera mamá, sino para añadir más amor a tu vida». «¿Puedo tener 2 mamás?», preguntó el niño, con la lógica simple de la infancia. «Puedes tener todo el amor que quepas en tu corazón», respondió Esperanza. La ceremonia de despedida fue emotiva pero llena de esperanza. El padre Miguel había venido a dar su bendición y había traído un regalo especial, una pequeña Biblia que había pertenecido a su madre, junto con una carta de recomendación para el misionero que trabajaba cerca de la reserva Apache. «Que Dios los bendiga en este nuevo camino», dijo, trazando la señal de la cruz sobre sus frentes. «Y recuerden que el amor verdadero no conoce fronteras culturales». La señora Mendoza también había venido, trayendo un regalo inesperado, el libro sobre pueblos indígenas que Esperanza había leído meses atrás. «Para que nunca olvides dónde comenzó tu verdadero viaje de descubrimiento», le dijo con una sonrisa comprensiva. «Señora Mendoza, no sé cómo agradecerle, cuidando a ese niño como sé que lo harás. Y siendo feliz, Esperanza, mereces ser feliz». El camión que los llevaría al norte estaba cargado no solo con sus pertenencias, sino con los regalos y bendiciones de una comunidad que había llegado a entender y apoyar su decisión. Doña Carmen había empacado suficiente comida para alimentar a una pequeña multitud y cada vecina había contribuido con algo: mantas tejidas a mano, remedios caseros, cartas para los santos. «¿Nerviosa?», preguntó Joaquín mientras acomodaba las últimas cajas. «Aterrorizada», admitió Esperanza con una risa temblorosa, «pero también emocionada. Es extraño sentir miedo y esperanza al mismo tiempo. Es normal. Yo me sentí igual cuando vine a San Miguel por primera vez, pero mira cómo resultó todo. ¿Tu comunidad me aceptará?». Mi abuela ya ha preparado una ceremonia de bienvenida. En nuestra tradición, cuando alguien se une a la tribu, debe pasar por un ritual que simboliza su renacimiento como miembro de la familia. Es un honor que solo se ofrece a quienes han demostrado valor y amor verdadero. ¿Valor?, Esperanza se rió nerviosamente. «No me siento muy valiente. ¿Estás bromeando? Has abandonado todo lo que conocías para abrazar una vida completamente nueva.
para convertirte en madre de un niño que no es biológicamente tuyo, para casarte con un hombre de una cultura diferente. Eso es la definición de valor. Mientras el camión se alejaba lentamente de San Miguel de Allende, Esperanza se volvió para ver por última vez las torres de la parroquia y los techos de terracota que habían enmarcado su vida durante 28 años. Aillana estaba dormido contra su hombro y Joaquín conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de ella. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de toda esta historia?, preguntó Joaquín después de varias horas de viaje. ¿Cuál? Que mi hijo va a crecer sabiendo que las familias se pueden formar de muchas maneras diferentes, que el amor no depende de la sangre o de las tradiciones, sino de la elección consciente de cuidar a otros. ¿Y cuál es mi parte favorita?, dijo Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. No sé, dímelo tú, que finalmente entiendo que mi infertilidad no era una maldición, era simplemente una forma diferente de llegar a la maternidad. Si hubiera podido tener hijos biológicos, nunca habría estado disponible para Aillana cuando él me necesitó. ¿Crees en el destino? Ahora sí. Cuando llegaron a la reserva Apache 3 días después, Esperanza se sintió como si hubiera viajado no solo miles de kilómetros, sino también a través del tiempo. El paisaje era dramáticamente diferente. Montañas áridas, cielos enormes y una sensación de vastedad que hacía que los problemas de su vida anterior parecieran diminutos. La abuela de Joaquín, una mujer pequeña pero imponente llamada Aillana, el mismo nombre que llevaba su hijo adoptivo, en honor a ella, la recibió con una evaluación silenciosa pero no hostil. Sus ojos, profundos y sabios, parecían ver directamente al alma de Esperanza. Así que tú eres la mujer que ha devuelto la luz a los ojos de mi nieto, dijo en un español accidentado pero comprensible. Espero ser digna de su confianza, respondió Esperanza. La dignidad no se espera, se demuestra. Tendrás muchas oportunidades de demostrarla. La ceremonia de bienvenida se llevó a cabo al atardecer, bajo un cielo que se extendía desde el horizonte en todas las direcciones, como una cúpula pintada de naranja y púrpura. Esperanza había sido vestida con ropas tradicionales apaches y sus manos habían sido pintadas con símbolos que representaban la maternidad, la protección y el crecimiento. En nuestra tradición, explicó la abuela mientras dirigía el ritual, una mujer se convierte en madre no cuando da a luz, sino cuando acepta la responsabilidad sagrada de guiar a un niño hacia la adultez. Esperanza Hernández ha elegido esta responsabilidad y nosotros la recibimos como madre de Aillana y como hija de nuestra gente. Cuando la ceremonia terminó y el pequeño Aillana corrió hacia ella gritando «¡Mamá!», por primera vez, Esperanza sintió que algo fundamental se completaba en su interior. No era solo que había encontrado una familia, había encontrado su propósito en el mundo. 6 meses después, mientras enseñaba español a los niños de la reserva y aprendía las tradiciones apaches de las mujeres mayores, Esperanza a menudo pensaba en su vida anterior como si hubiera sido un sueño, no porque no hubiera sido real, sino porque parecía haber pertenecido a una persona diferente. El girasol que había plantado con Aillana en San Miguel había producido semillas que ella había traído al norte y plantado en su nuevo hogar. Ahora tenía un jardín completamente nuevo, con plantas nativas del desierto y hierbas medicinales que las mujeres apaches le habían enseñado a cultivar. ¿Eres feliz?, le preguntó Joaquín una tarde, mientras observaban a Aillana jugar con otros niños de la comunidad. Más feliz de lo que pensé que era posible, respondió honestamente, aunque a veces todavía me sorprendo de estar aquí. ¿Te arrepientes de algo? De nada. Bueno, tal vez de haber tardado tanto tiempo en entender que mi vida podía ser diferente. Tal vez necesitabas ese tiempo para estar lista. Esa noche, mientras acostaba a Aillana, el niño le hizo una pregunta que se había vuelto parte de su ritual nocturno. «Mamá Ansa, ¿me quieres tanto como mi primera mamá me quería? Te quiero exactamente como necesitas ser querido», respondió ella, usando la frase que había aprendido de la abuela. «Tu primera mamá te dio vida y yo te doy amor. Los dos regalos son igualmente importantes. Y cuando sea grande, ¿voy a poder cuidar a otros niños como tú me cuidas a mí? Espero que sí, mi amor. Espero que aprendas que las familias se hacen con amor, no solo con sangre». Mientras Aillana se quedaba dormido, Esperanza salió al patio de su nueva casa y miró hacia las estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había visto en San Miguel. En algún lugar,
Sabía que sus padres y hermanas también estaban mirando el mismo cielo, pensando en ella y deseándole felicidad. Había comenzado como una joven considerada defectuosa por su incapacidad de ser madre biológica. Ahora era madre, esposa, maestra y miembro respetado de una comunidad que valoraba sus contribuciones únicas. Su infertilidad ya no era una vergüenza, era simplemente parte de la historia que la había llevado exactamente donde necesitaba estar. En la distancia, podía escuchar el sonido de tambores apaches llevando las oraciones de la comunidad hacia el cielo nocturno. Se unió silenciosamente a esas oraciones, dando gracias por el camino inesperado que había transformado su mayor dolor en su mayor bendición.